Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren bastante bien, que hayan tenido un día excelente. En el episodio de hoy vamos a estar viendo los espías más famosos durante la Guerra Fría. Y lo vamos a dividir cada espía en 3 partes: quién fue, qué hizo y 3 datos interesantes o curiosos de ese espía, ¿ok? Aproximadamente son unos 13 espías que vamos a ver. Entonces, bueno, comencemos acá con el título: espías más famosos de la Guerra Fría. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a, como siempre, vamos a dividir esto en 4 partes. Aquí va el primero, el segundo, el tercero y el cuarto de esta parte de la O. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el primero. Se trata de Kim Philby. ¿Quién fue Kim Philby? Kim Philby fue un espía británico que trabajó secretamente para la Unión Soviética mientras pertenecía al MI6. Ok, entonces vamos a ir escribiendo aquí. Fue primero que todo un espía británico. Segundo, trabajó secretamente. Trabajó para la Unión Soviética mientras trabajaba o mientras pertenecía al MI6. Ok, bueno, ¿qué fue lo que hizo, chicos? Bueno, primero que quién fue, qué hizo. Él entregó información secreta británica y estadounidense a la KGB durante décadas. Entonces entregó información secreta británica y estadounidense. Pongámosle así para escribir toda la palabra: a la KGB durante décadas. Los que se preguntan qué es la KGB, es el Comité de Seguridad del Estado, ¿vale? Ok, bueno, listo. Entonces ahora seguimos con los 3 datos interesantes. El primero, él formó parte del famoso grupo Cambridge Five. Listo. Formó parte del grupo Cambridge Five. Ok. Por supuesto, engañó durante muchos años a la inteligencia británica. Británica. Y número 3, terminó viviendo en Moscú como un héroe soviético. Terminó viviendo en Moscú como un héroe soviético.
Obviamente se trata de Aldrich Ames. Aldrich Ames. Ok, bueno, primer punto. ¿Quién fue? Aldrich fue un oficial de la CIA y se convirtió en espía para la Unión Soviética. Era un oficial de la CIA y se convirtió en espía de la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió secretos estadounidenses nuevamente a la KGB a cambio de dinero. Vendió secretos estadounidenses a cambio de dinero. Perfecto, ahora los datos interesantes. Este espía recibió millones de dólares por su labor como espionaje. Se dice que era muy bueno y que les pagaban gran cantidad de dinero por su información, por sus secretos que venían de Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, recibió millones de dólares. Recibió millones de dólares. Segundo, sus filtraciones, chicos, provocaron la muerte de muchos informantes. Sus filtraciones provocaron de muchos informantes. Y número 3, fue arrestado después de que su riqueza, por supuesto, pues no tuviera algo sustentable, ¿no? Sino que despertó sospechas, lo comenzaron a investigar y por supuesto pues no tenía cómo justificarlas. Entonces fue arrestado por su riqueza que despertó sospecha. Ok, bueno, listo. Número 3, chicos. Número 3 tenemos a Robert Hansen. Robert Hansen. Bueno, ¿quién fue Robert Hansen? Fue un agente del FBI especializado en contraespionaje. Bueno, primero fue un agente del FBI, especializado en espionaje. ¿Qué fue lo que hizo? Espió para Moscú mientras investigaba espías soviéticos. Entonces espió para Moscú. Mientras él investigaba espías
operó como doble agente. Por más de 20 años. Número 2. También vendió miles de documentos secretos. Y número 3. Robert es considerado uno de los mayores traidores de Estados Unidos. Traidores de Estados Unidos. Bueno, vamos ahora para el número 4. El número 4 se trata del espía Oleg Penkovsky. ¿Quién fue Oleg Penkovsky? Fue un coronel soviético que colaboró con Estados Unidos y colaboró con el Reino Unido. Entonces, en primer lugar, coronel soviético y colaboró con Estados Unidos y colaboró también con el Reino Unido. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Él entregó información militar que era bastante clave, bastante importante sobre los misiles soviéticos. Entregó información militar sobre misiles soviéticos. Perfecto. Vamos ahora con los datos interesantes. El primer dato es que él ayudó a Occidente durante la crisis de los misiles en Cuba. Ayudó a Occidente durante la crisis de los misiles. Que por cierto, si no han visto el video de la crisis de los misiles, ahí está en mi biblioteca de videos. Número 2. Fotografió enormes cantidades de documentos secretos. Fotografió enormes cantidades de documentos secretos. Y número 3. Fue ejecutado por traición en la Unión Soviética. Fue ejecutado por traición en la Unión Soviética. Bueno, listo, entonces ya tenemos los 4 primeros espías. Tenemos a Kim Philby, Aldrich Ames, Robert Hansen y Oleg Penkovsky. Vamos entonces a continuar con los siguientes famosos espías. Bueno, entonces vamos a continuar con el número
objetos atómicos a la Unión Soviética. Ok. Sus datos curiosos o interesantes es que fue uno de los casos que más división en cuanto a opinión pública tuvo a nivel mundial. Pongámosle dividió a la opinión pública de forma mundial. Opinión pública de forma mundial. Por otra parte, fue ejecutado en 1953. Fue ejecutado en 1953. Y tercero, su juicio fue uno de los más polémicos de la Guerra Fría. Su juicio fue uno de los más polémicos de la Guerra Fría. Perfecto. Polémicos de la Guerra Fría. Listo. Vamos ahora con el número 6. En el número 6 tenemos a Ethel Rosenberg, que curiosamente, chicos, era la esposa de Julius Rosenberg. Entonces tenemos a Ethel Rosenberg. ¿Quién era ella? Bueno, ya les dije eso, la esposa de Julius Rosenberg. Y también fue acusada de espionaje. ¿Qué hizo? A ella se le señaló como colaboradora en la red soviética. Señalada como colaboradora en la red soviética. Algunos datos sobre ella es que muchos historiadores creen que las pruebas que tuvieron contra ella fueron muy débiles. Entonces, pruebas contra ella muy débiles. Asimismo, pues fue ejecutada junto a su esposo. Y su caso inspiró a hacer libros y películas. Ok. Bueno, vamos ahora para el número 7. En el número 7 tenemos a Markus Wolf. ¿Quién fue Markus Wolf? Fue el director de espionaje exterior de Alemania Oriental. Director de espionaje exterior de Alemania Oriental. ¿Qué fue lo que hizo?
organizó infiltraciones en gobiernos y agencias occidentales. Entonces, organizó infiltraciones en gobiernos y agencias occidentales. Ok. Ahora sus datos lo llamaban el hombre sin rostro. Lo llamaban el hombre sin rostro. Otra vez volvió a pasar la moto. Ay, Dios mío, bueno. Número 2. Trabajó para la temida Stasi. La temida Stasi. Y número 3. Fue uno de los espías más respetados del bloque soviético. Espía más respetado. Es uno de los espías más respetados del bloque soviético. Ok, bueno, listo. Entonces tenemos ya a Julio Rosenberg, Ethel Rosenberg, Markus Wolf. Y ahora vamos para Anna Chapman. Anna Chapman. Bueno, en primer lugar, ¿quién fue Anna Chapman? Fue una agente rusa que fue infiltrada en Estados Unidos. Agente rusa infiltrada en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo? Participó en una red de espionaje descubierta por el FBI. Participó en una red de espionaje descubierta por el FBI. Sus datos. Fue arrestada en el año 2010. Arrestada en el año 2010. Número 2, se volvió bastante famosa en medios internacionales. Famosa en medios internacionales. Y número 3, trabajó como figura pública en Rusia. Trabajó como figura pública en Rusia. Perfecto, bueno, entonces 5, 6, 7 y 8 con Anna Chapman. Bueno, listo, vamos ahora con los siguientes. Bueno, los siguientes entonces serían el 9, 10, 11, 12 y nos haría falta el número 13, que sería el último. Ok, bueno, en el número 9 tenemos a George Blake. ¿Quién fue
fue George Blake? Fue un miembro del MI6 británico que trabajó para la KGB. Fue miembro del MI6 y trabajó para la KGB. ¿Qué fue lo que hizo George? Entregó información sobre operaciones occidentales secretas. Entregó información sobre operaciones occidentales secretas. Ahora, sus datos curiosos, sus datos interesantes. George se convirtió al comunismo durante la Guerra de Corea. Se convirtió al comunismo durante la Guerra de Corea. Número 2. Escapó de una manera espectacular de la prisión. Escapó de la prisión. Y número 3, se dice que vivió el resto de su vida en Moscú. El resto de su vida en Moscú. En Moscú, Rusia. Bueno, entonces ese sería George Blake como número 9. Ahora vamos como número 10, Rudolf Abel. Rudolf Abel. ¿Quién fue Rudolf? Fue un espía soviético infiltrado en territorio estadounidense. Entonces, espía soviético que fue infiltrado en territorio estadounidense. ¿Qué fue lo que hizo Rudolf? Fue quien dirigió las operaciones clandestinas para la Unión Soviética. Dirigió operaciones clandestinas para la Unión, para la URSS. Ok. Sus datos interesantes. Rudolf usaba identidades falsas y mensajes muy secretos. Usaba identidades falsas y mensajes secretos. Número 2. Fue capturado por el FBI en 1957. Fue capturado por el FBI en 1957. Y por último, fue quien inspiró la película Bridge of Spies.
espías U-2. Piloto estadounidense de aviones espías. Recuerden que estos aviones fueron los que le tomaron la fotografía a la isla de Cuba durante la crisis de los misiles. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Realizó misiones secretos de reconocimiento sobre la Unión Soviética. Realizó misiones secretas de reconocimiento sobre la Unión Soviética. Ahora, sus tres datos: su avión, chicos, fue derribado en 1960. Derribado en 1960. Algo tremendo fue que ese incidente empeoró las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El incidente empeoró las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y número 3, fue intercambiado por el espía Rudolf Abel, este hombre de acá. Fue intercambiado por Rudolf Abel. Bueno, listo. Y número 12, chicos, tenemos a Richard Sorge. ¿Quién fue Richard? Fue uno de los espías más importantes de la inteligencia soviética. Espías más importantes de la inteligencia soviética. ¿Qué fue lo que hizo? Informó sobre planes militares japoneses y alemanes. Entonces informó planes militares tanto japoneses como alemanes. Sus datos interesantes: trabajó disfrazado de periodista. Número 2, advirtió sobre la invasión nazi a la Unión Soviética. A la Unión Soviética. Y por último, Japón lo ejecutó en 1944. Bueno, listo, entonces tenemos 9, 10, 11 y 12 y nos hace falta el último, que el último es, ya vamos a ver, el último, chicos. Entonces el último, el número 3,
Se trata de Vasily Mitrokhin. Vasily Mitrokhin. ¿Quién fue Vasily, chicos? Fue archivista de la KGB que desertó al Reino Unido. Entonces, archivista de la KGB que desertó al Reino Unido. ¿Qué fue lo que hizo, chicos? Vasily sacó miles de documentos secretos soviéticos. Secretos soviéticos. Y por último, las 3 datos de Vasily era que copiaba archivos ocultamente durante bastantes años. Copió archivos. Copió archivos durante muchos años de manera oculta. Sin que nadie lo viera. Número 2. Sus documentos revelaron operaciones globales de la KGB. Sus documentos revelaron operaciones globales de la KGB. Y por último, uno de los archivos más conocidos fue el archivo Mitrokhin, que causó escándalos internacionales. Entonces, pongámoslo entre paréntesis, el archivo Mitrokhin fue el que causó escándalos de manera internacionales. Ok, bueno, y este ya es nuestro último espía famoso durante la Guerra Fría. Espero que les haya gustado, chicos. Y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.